Antes de comenzar, no olvides suscribirte para más videos. La madrugada del 4 de marzo de 2015 marcó el principio del fin para uno de los capítulos más violentos del narcotráfico en México. Eran aproximadamente las 3 de la mañana en el fraccionamiento Fuentes del Valle, una de las zonas residenciales más exclusivas y seguras de San Pedro Garza García, Nuevo León, el municipio con el ingreso per cápita más alto del país, lleno de mansiones modernas, jardines impecables y vigilancia privada las 24 horas. Ahí, en la calle Villa Colatina número 514, dormía Óscar Omar Treviño Morales, alias el Z42, de 52 años, nacido el 26 de enero de 1974 en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Desde la captura de su hermano mayor Miguel Ángel Treviño Morales, Z40, en julio de 2013, quien fue detenido en una carretera de Nuevo Laredo con 8 armas de alto calibre y casi $2 millones en efectivo, Omar había asumido el mando absoluto de los Zetas. El cártel, originalmente fundado como brazo armado del Golfo pero convertido en una organización autónoma y extremadamente brutal, controlaba bajo su liderazgo rutas clave de tráfico de cocaína, metanfetaminas, heroína y marihuana hacia Estados Unidos. Operaba en Tamaulipas, Coahuila, Nuevo León y partes de Veracruz, con métodos que incluían secuestros masivos, extorsiones a empresas, decapitaciones públicas, disolución de cuerpos en ácido y masacres como la de San Fernando, donde mataron a 72 migrantes en 2010, o la de Allende, más de 300 desaparecidos en 2011. Omar Treviño era conocido por su perfil extremadamente violento. Se decía que había ordenado o participado en más de 2.000 ejecuciones y en algún momento presumió haber ejecutado personalmente a más de 1.000 personas. Pero el Z42 cometió errores fatales. Para evitar ser detectado por radares de inteligencia, redujo drásticamente su escolta personal. Solo unos pocos hombres de confianza lo rodeaban. Durante semanas, la inteligencia del ejército mexicano, la Secretaría de Marina y la Policía Federal lo había seguido de cerca. Seguimientos electrónicos, infiltrados, análisis de movimientos financieros y vigilancia discreta de propiedades. Sabían que usaba varias casas de lujo en la zona metropolitana de Monterrey para no quedarse mucho tiempo en un solo lugar, pero esa noche eligió la mansión de Fuentes del Valle. El operativo fue impecable y silencioso. Alrededor de las 4:00 am, decenas de elementos de fuerzas federales, soldados con rifles de asalto, agentes federales con chalecos antibalas y pasamontañas, rodearon la propiedad sin alertar a los vecinos. No hubo tiroteo, ni explosiones, ni persecuciones. Irrumpieron por sorpresa. Omar fue localizado en la habitación principal, aún en ropa de dormir, pantalón de pijama y playera, esposado sin resistencia. En la misma casa capturaron a un par de sus guardaespaldas. Simultáneamente, en una residencia cercana de la misma colonia, detuvieron a su operador financiero Carlos Arturo Jiménez Encinas, el Chicles, o similar en algunos reportes, y a otras 4 personas vinculadas al lavado de dinero. Horas después, la Procuraduría General de la República organizó una conferencia de prensa en el hangar de la dependencia, junto al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Omar Treviño bajó de un avión militar, esposado de manos y pies, con barba recortada, cabello negro peinado hacia atrás y una expresión fría e impasible. Vestía jeans y camisa a cuadros, flanqueado por militares encapuchados. Fue presentado como el golpe más significativo contra los Zetas desde la caída de Z40. Las autoridades lo acusaron de delincuencia organizada, portación de armas de uso exclusivo del ejército, lavado de dinero y otros delitos. La recompensa por su captura había sido de 30 millones de pesos en México y 5 millones de dólares en Estados Unidos. Lo trasladaron de inmediato al Centro Federal de Readaptación Social número 1, Almoloya, el Altiplano, prisión de máxima seguridad en el Estado de México. El 13 de marzo, un juez en Toluca le dictó formal prisión. En los años siguientes, fue trasladado varias veces por medidas de seguridad, incluyendo un breve paso por el penal de Ocampo, Guanajuato, antes de regresar al Altiplano. En 2019, un juez federal lo sentenció a 18 años de prisión por lavado de dinero y violaciones a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, aunque enfrentaba más procesos pendientes. Pasaron casi 10 años en prisiones mexicanas de alta seguridad. El 27 de febrero de 2025, en una operación histórica coordinada entre los gobiernos de México y Estados Unidos, Omar Treviño fue extraditado junto con su hermano Z40 y otros 27 capos de alto perfil.
incluyendo figuras como Rafael Caro Quintero en otros lotes. México lo presentó no como extradición tradicional, sino como traslado por razones de seguridad nacional. Al llegar a territorio estadounidense, lo recibieron autoridades federales y lo llevaron ante una corte en Washington, D.C. Al llegar a territorio estadounidense, lo recibieron autoridades federales y lo llevaron ante una corte en Washington, D.C. En Estados Unidos, enfrenta cargos mucho más graves en la Corte Federal del Distrito de Columbia, empresa criminal continua, conspiración para distribuir toneladas de cocaína, marihuana y otras drogas, lavado de dinero a través de empresas fachada en Texas, Nuevo México y Oklahoma, posesión y tráfico de armas de fuego, incluyendo ametralladoras y rifles de asalto, conspiración internacional para lavado y varios homicidios relacionados con el cártel. Se declaró no culpable en marzo de 2025. El caso es extremadamente complejo por la cantidad de pruebas, testigos protegidos, interceptaciones, decomisos históricos, por lo que las audiencias se han pospuesto repetidamente. La última comparecencia conocida fue en octubre de 2025 ante el juez Trevor McFadden, quien programó la siguiente audiencia de estatus para el 1 de mayo de 2026, posiblemente el inicio de un juicio pleno. La Fiscalía busca cadena perpetua. El Departamento de Justicia descartó la pena de muerte en septiembre de 2025. Mientras tanto, en noviembre de 2025, Omar protagonizó un incidente que subraya su peligrosidad, incluso tras las rejas. El 2 de noviembre de 2025, en el Centro de Detención para Adultos de Alexandria, en Virginia, donde estaba temporalmente, amenazó directamente a un oficial penitenciario. Según un memorándum de la Fiscalía estadounidense, le habló en español, mencionó que sabía que al guardia le gustan los Doberman, insinuó que podía obtener su dirección personal en menos de 24 horas, información general, o en un mes enterarse de todo, y presumió que aún controlaba miles de personas, o al menos 3,000 hombres, en México que podían actuar por él. La amenaza fue tan explícita que las autoridades del ADC determinaron que no podía permanecer ahí de forma segura. Lo trasladaron inmediatamente al Federal Correctional Institution Lewisburg, en Pensilvania, bajo Special Administrative Measures, aislamiento casi total, restricciones extremas de visitas y comunicaciones, vigilancia constante y celdas de máxima seguridad. Hoy, a inicios de marzo de 2026, el Z-42 sigue en esa prisión federal de alta seguridad en Pensilvania, a la espera de que el sistema judicial estadounidense resuelva su destino. El hombre que alguna vez comandó uno de los cárteles más temidos y sanguinarios del hemisferio, responsable de un terror que dejó miles de muertos y desaparecidos, terminó capturado sin un solo disparo en una mansión de lujo, extraditado y ahora confinado en las entrañas del sistema carcelario más estricto del mundo. Su hermano Z-40 corre una suerte similar en otra prisión, posiblemente Brooklyn, Nueva York. Juntos, los hermanos Treviño Morales representan el ocaso de la era dorada y brutal de los Zetas, aunque las secuelas de su violencia aún resuenan en las calles de Tamaulipas y Coahuila. El juicio pendiente podría cerrar definitivamente ese capítulo o abrir uno nuevo en las prisiones estadounidenses. Si te gustó, deja tu like y suscríbete.